Hubo un momento en que eras lo más importante de su mundo. Te escribía primero, aparecía cuando lo necesitabas, hacía que te sintieras especial de una forma que nunca habías sentido antes. Y luego algo cambió. No hubo una pelea definitiva, no hubo una traición evidente. Simplemente dejaste de importar, se volvió distante, frío, como si nunca hubieras existido. Y lo más confuso de todo, no parece odiarte, solo parece que ya no estás en su mente. Eso duele más que el odio, porque al menos el odio significaría que todavía importas. Pero hay algo que nadie te explicó sobre ese momento, y entenderlo lo cambia todo. A mitad de este episodio voy a explicarte qué ocurre exactamente en la mente de un narcisista cuando dejas de ser interesante para él. Es un mecanismo que explica no solo por qué te descartan, sino por qué ese descarte es tan repentino, tan frío y tan completo. Y también por qué ese momento, el momento en que le aburres, es en realidad el más peligroso de todo el ciclo. Esto es la serie Lo que hace un narcisista. Episodio 4. Para entender por qué el narcisista pasa de la adoración al desprecio en cuestión de semanas, a veces días, necesitas entender cómo funciona su relación con las personas. Para el narcisista, las personas no son personas, son fuentes de admiración, de atención, de validación, de reacción emocional, de lo que los psicólogos llaman suministro narcisista. Mientras tú eres una fuente activa, mientras produces suministro, mientras reaccionas, mientras te importa lo que piensa, mientras buscas su aprobación, tienes valor en su sistema. Pero el suministro tiene una característica muy concreta: se agota. La intensidad de la fase de idealización, esa etapa en que todo es perfecto, en que te hace sentir el centro del universo, no es sostenible, no porque el narcisista decida que ya no le interesa, sino porque la novedad se consume. La fuente empieza a ser predecible, y la predictibilidad para el narcisista es sinónimo de aburrimiento. No te odia, no le has decepcionado, simplemente ya no produces la cantidad de suministro que producías antes. Y para el narcisista, eso es suficiente razón para desconectarse. Quédate, porque lo que viene ahora explica por qué ese momento de aburrimiento es más peligroso de lo que parece. Cuando el narcisista empieza a aburrirse, cuando el suministro que produces deja de ser suficiente, ocurre algo muy específico. No desaparece, no te dice que se va, no tiene esa conversación, simplemente empieza a buscar la siguiente fuente, y mientras lo hace, sigue contigo, pero con una presencia cada vez más reducida, más fría, más ausente. Y tú, que no entiendes qué está pasando, empiezas a hacer exactamente lo que el narcisista necesita en ese momento: reaccionar más, esforzarte más, intentar recuperar lo que teníais, lo cual, paradójicamente, produce suministro de un tipo diferente. No la admiración de la fase de idealización, sino la reacción desesperada de alguien que intenta no perderle. Y eso, esa desesperación, esa necesidad visible, recarga temporalmente el interés del narcisista, no porque te quiera, sino porque de nuevo eres una fuente activa, porque de nuevo produces reacción. Esto es lo que mantiene a muchas personas atrapadas durante años en relaciones con narcisistas. No el amor, sino este ciclo de desinterés y reactivación, de aburrimiento y desesperación, de descarte y rescate temporal. Y ahora sí, el mecanismo que prometí al principio, el mecanismo que prometí es este. La única forma de salir del ciclo es dejar de producir suministro. Y eso suena simple, pero en la práctica es extraordinariamente difícil, porque producir suministro no es algo que eliges conscientemente. Es una respuesta automática a la ansiedad de perder la conexión.
cuando el narcisista se aleja, tu sistema nervioso activa la alarma. Y la respuesta natural a esa alarma es buscar la reconexión, llamar, escribir, intentar resolver, intentar entender qué salió mal. Cada una de esas acciones es suministro, y cada vez que produces suministro, confirmas al narcisista que el ciclo funciona. Lo que rompe el ciclo no es la confrontación, no es explicarle lo que estás viviendo. Esa conversación casi nunca llega a ningún lado con un narcisista, porque para ellos el problema eres tú, no el patrón. Lo que rompe el ciclo es la indiferencia genuina, no como táctica. El narcisista detecta la indiferencia fingida inmediatamente, sino como el resultado natural de entender que no hay nada que recuperar, que la persona que te hacía sentir especial al principio no era real. Era la fase de idealización, el anzuelo que el narcisista usa, a veces sin saberlo, para atraer suministro. Cuando entiendes eso, la desesperación cambia de naturaleza. Ya no es el miedo a perder a alguien que te quería, es el duelo por algo que nunca existió de la forma en que creías. Y ese duelo, aunque doloroso, es el camino hacia afuera. Antes de continuar, si estás reconociendo este patrón, si sientes que llevas tiempo en este ciclo sin saber cómo salir, suscríbete a Mindframe Lab. Cada semana analizamos estas dinámicas para ayudarte a entender lo que nadie te explica. Ahora sí, ¿cómo dejar de ser una fuente? En el episodio anterior aprendiste que un narcisista no cambia. Aprende a esconderse mejor. Hoy aprendiste que un narcisista no te odia, le aburres, y que ese aburrimiento no dice nada de tu valor. Dice todo sobre cómo funciona el mundo interno de alguien que no puede conectar de verdad con nadie. No eres menos interesante, no fallaste, no podrías haber hecho nada diferente para evitarlo. Simplemente eras una fuente, y las fuentes se agotan. En el próximo episodio vamos a hablar de algo que muy poca gente conoce, lo que hace un narcisista cuando siente que está perdiendo el control. No cuando te pierde a ti, sino cuando siente que el poder se desplaza. Y lo que ocurre en ese momento es lo más revelador de todo lo que hemos visto en esta serie. Sigue Mindframe Lab para no perdértelo, porque entenderte a ti mismo es el principio de todo.